Pues buenas noches a todos. Una bendición poder estar con ustedes, compartir con ustedes nuestra fe. Nos seguimos disponiendo de la mano de Dios y de este momento que vivimos como jóvenes para Cristo en Los Ángeles. Vamos a solamente cerrar nuestros ojos para invocar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos abra nuestros sentidos para escuchar su mensaje que Él tiene para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la vida, por el don que nos regalas de tu gracia, por el don de la vida, por cada uno de mis hermanos de Jóvenes para Cristo de Los Ángeles y de toda la asociación. Gracias, Señor, por habernos llamado a seguir esta nueva evangelización. Te pido envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de mis hermanos que estamos aquí, sobre mí, unge mis labios. Y quédate con nosotros, Señor, en esta tarde y todos los días de nuestra vida, para que podamos, Señor, llevar tu mensaje o llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Envía tu Santo Espíritu que siempre nos guíe, que siempre nos acompañe, que siempre sea el que actúe a través de nuestra predicación, a través de nuestra evangelización. Y sigue guiándonos muy en especial durante este tiempo que seguimos viviendo de la pandemia. Sigue guiándonos con tu Santo Espíritu, fortaleciéndonos y cubriéndonos con tu sangre preciosa. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos a nuestra Madre María Santísima que nos siga acompañando y que siempre esté de nuestro lado y dándonos la mano, llevándonos a Jesús. A todos los ángeles, a todos los santos que se queden con nosotros y nos acompañen a nosotros y nuestras familias. Todo eso te lo pedimos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta tarde me han pedido compartir un tema que yo creo que es muy importante, ¿verdad? La prudencia de las cosas de este mundo. Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Entonces dije, bueno, qué importante es que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pidamos mucho la prudencia, pidamos mucho ese don de la prudencia. Pidamos que el Señor nos dé la prudencia en todo momento, porque la prudencia nos ayuda a tener un mejor juicio, nos ayuda, ya lo vamos a mirar ahorita, en muchas cosas, siendo humildes, más que nada dentro de los retos que estamos viviendo dentro de la iglesia, en este mundo, en la sociedad. Entonces, pues se me hizo muy, muy interesante que pusieran este tema como los ángeles, ¿verdad? Como nuestros líderes dentro de Jóvenes para Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo primero lo que es la prudencia como definición, ¿verdad? La prudencia, un momentito, déjenme ver como definición, el término prudencia proviene de la palabra latín prudencia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Me llamó mucho la atención la definición porque digo, la verdad es que si somos personas prudentes, fíjense todo lo que podemos adquirir al ser prudentes, ¿no? Vamos a ser conscientes de nuestro actuar, de nuestro hablar, vamos a tener cuidado al momento de hablar, pensar 2 veces antes de decir las cosas.
yo creo que más de uno de ustedes podrá decir o saber de alguien que sí es prudente. Yo la verdad es que pido mucho a Dios ese don de la prudencia, porque en varias ocasiones me he portado o he dicho alguna imprudencia, ¿verdad? En mi caminar. Entonces, hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, ser cautelosos, con moderación, con prevención y reflexión, ser sensatos, ¿no? Y tener mucha precaución. Entonces, si hiciéramos todo eso, evitaríamos daños que a veces hacemos a nuestros seres queridos cuando decimos alguna expresión fuera de sí. Am, Dañaríamos menos sentimientos en nuestro alrededor, ¿verdad? Con nuestros hermanos, familiares y amigos y compañeros de la fe, en nuestros hermanos de la fe y no las libertades de los demás, o sea, tendríamos más respeto en todas las áreas, ¿verdad? De nuestro alrededor, de nuestras personas, de nuestras culturas, de nuestra sociedad. Entonces, qué importante que pidamos este don de la prudencia, ¿verdad? Dice, también requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento y ser precavidos en todo momento. Cuando somos personas prudentes, llegamos a poder tener todo eso, ¿no? Un buen juicio y no en todas esas virtudes. Si no se tiene una buena conducta, yo pensaba como por ejemplo cuando uno está conduciendo, ¿no? Cuando uno conduce un carro o más que nada, ¿verdad? Qué peligros cuando no estamos siendo prudentes o no tenemos una buena conducta al conducir. Ahí arriesgamos la vida de otros y arriesgamos hasta nuestra propia vida. Yo precisamente ayer fui testiga de casi le pegaba a una persona a un carro, perdón, un carro a una persona que iba pasando en la calle. Enfrente de mí yo estaba viendo cómo la señora iba pasando y esta otra señora en el carro pues iba muy rápido, no estaba conduciendo adecuadamente, ¿verdad? Porque no se fijó que la otra señora iba pasando la calle, ¿no? Entonces, si no fue porque la señora que iba pasando la calle estaba alerta, y al ver que esta señora se la iba a atropellar, entonces ella corrió, ¿no? Entonces digo yo, qué importante, ¿verdad? Dentro de la prudencia, saber nosotros conducir adecuadamente, ¿verdad? Para no arriesgar y no poner en peligro nuestra vida y la vida de los demás. Y dentro del catecismo de la iglesia, cuando hablamos de prudencia en el numeral 1806 nos habla de la prudencia y nos dice que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Hablando de la prudencia, reflexiona. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y dice, la prudencia es la regla recta de la acción. Escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la tibieza o el temor, ni con la dobleza, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutu, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente, la mujer prudente, decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces, qué importante, como dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, qué importante es la virtud de la prudencia.
¿no? Porque nos ayuda a practicar el discernimiento. Entonces, la prudencia es uno de los 4 virtudes cardinales y siguiendo lo que es el bien y cómo huir del mal que a veces carnalmente como seres humanos somos a veces inclinados a actuar, ¿verdad? Entonces, la Sagrada Escritura también, la carta a los Romanos, San Pablo habla mucho sobre el Espíritu que nos guía y habla mucho de cómo los que viven según la carne van a lo que es la carne. Entonces, si nosotros como seres humanos cristianos, católicos, buscamos la prudencia y la virtud de la prudencia, es también para que busquemos cómo vivir según el Espíritu y no vivir según la carne, ¿verdad? Vamos a leer la cita bíblica de Romanos 8, versículos del 6 al 8. Yo voy a leer desde el 5 porque dice, los que viven según la carne van a lo que es la carne y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es vivir según el Espíritu para agradar a Dios, según el Espíritu de Dios, para saber lo que es el bien y lo que es el mal, para huir del mal. Entonces, es Dios quien nos concede la virtud de la prudencia y yo aquí invitaría a cada uno de ustedes a que juntos, ¿verdad? Pidamos el don y la virtud de la prudencia. Esta gracia que tanto necesitamos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en todo nuestro alrededor, ¿verdad? En la sociedad. Yo creo que si hubiese más seres humanos con prudencia, hubiese menos caos en la sociedad, hubiese menos imprudencias que hacen tanto daño a la humanidad. Bueno, y entonces actitudes que parecen prudentes. Muchas veces existen actitudes que parecen muy prudentes a los ojos humanos, a nuestros ojos, y en realidad no son prudentes y son necias las actitudes. Como por ejemplo la que acumula riquezas pero se olvida de su alma. ¿Cuántas veces el ser humano acumulamos cosas, que una casa, que no quiere decir que no compremos una casa donde vivir decentemente, pero a veces el ser humano adquiere riquezas innecesarias que al final del día termina olvidando de su alma, que lo más importante no es lo material, sino lo que está aquí adentro, cómo está tu alma y cómo se está preparando nuestra alma para encontrarse con nuestro creador. Entonces a veces allí pareciera muy prudente, ¿verdad? El acumular riquezas, pero al final termina siendo olvidársela del alma, ¿no? Otro es, por ejemplo, el joven que no quiso seguir a Cristo porque tenía muchos bienes, el joven rico en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. O sea, la palabra de Dios dice que se fue triste porque, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? Clarita la palabra de Dios dice, ¿no? Que, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces es como se adquiere. De pronto la persona era muy buena, ese joven era muy bueno, pero tenía mucha riqueza. Y el que tiene mucha riqueza, tarde que temprano se va olvidando de su alma, se va olvidando de su prójimo, porque está muy adentrado en sí mismo, ¿no? En las riquezas, en lo material.
O también como la del siervo que guarda su talento en lugar de hacerlo fructificar para el Señor. O sea, el Señor nos da talentos y muchas veces, por ejemplo, en este caso, este siervo, él no sabe qué hacer, a lo mejor por temor, a lo mejor por confusión, por lo que haya sido. Él decide guardar aquel talento en lugar de ponerlo a que diera fruto. Y el Señor nos regala talentos, no nos los regala para que nos quedemos con ellos, nos los regala para que nosotros los pongamos al servicio de la comunidad, para que den frutos y frutos permanentes. Entonces, si no lo hacemos, pareciera que fuese muy prudente como este siervo, ¿no? Fue muy prudente, quizá para los ojos humanamente hablando, guardar su talento y esperar hasta que su Señor llegara, su amo. No. O sea, no podemos guardar aquel talento y esperar hasta que el Señor venga, porque Él nos va a pedir cuentas de esos talentos que el Señor nos ha regalado. Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta, que eso no es prudencia, guardar nuestros talentos. Entonces, son conductas imprudentes que tienen su raíz en la esclavitud voluntaria con respecto a los bienes materiales o a la propia comodidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahorita, verdad, estamos como con esta pandemia, pues teniendo las clases virtuales, nuestros temas virtuales, pero por ejemplo, ya en nuestra comunidad San Pedro Chanel ya podemos ir en persona, pero a veces sentimos, es que es bien cómodo quedarme en mi casa, mejor me voy a quedar en mi casa. Entonces, no caigamos en esa imprudencia, ¿verdad? De quedarnos en casa porque es más cómodo, en las comodidades, porque en las comodidades, no comunidades, comodidades, caemos en la imprudencia. Entonces hay que hacer de nuestra parte, hay que poner de nuestra parte, no hay que ser, hay que buscar el trabajar por la evangelización, el hacer esos pequeños y grandes sacrificios, de estar, de apoyar, de seguir, porque hay mucho que hacer por nuestros hermanos que se nos han quedado atrás. Hay mucho que buscar. ¿Perdón? A ver, ¿cuánto pesa? Ahí sí ponen su micrófono en mudo, por favor. Bueno, ahora la prudencia y la confianza en Dios. Hay que trabajar mucho en pedir mucho la prudencia, pero también pedir mucho el confiar en Dios. Saber adaptarnos a cada situación que estamos viviendo, como lo que estamos viviendo ahorita como sociedad, como humanidad, pero sin temor a equivocarnos, confiando en la divina providencia de Dios, que si Dios nos ha llamado para estar en Jóvenes para Cristo, en esta asociación, y si nos dan un llamado, nos hacen un llamado, ya sea el llamado para coordinar, ya sea el llamado para apoyar en ciertas áreas, en el encuentro, delegados de esto, delegados de otro. Si el Señor les está poniendo, ha puesto su mirada en ustedes, qué importante es confiar en la misericordia, en confiar en que Dios, si nos ha llamado y ha puesto sus ojos en nosotros, Él nos va a capacitar. Yo eso lo creo firmemente porque aunque he cometido a lo mejor muchos errores, pero siempre cuando he dejado que el Señor y he puesto mi confianza en Él, Dios se encarga, me capacita, me pone las personas que yo necesito que necesitamos para seguir evangelizando, ¿no? Entonces, sin temor. Hay que adaptarnos a las necesidades, hay que buscar cómo ayudar, hay que seguir, que la evangelización siga, que la palabra de Dios se siga difundiendo, que se siga proclamando la buena nueva, ¿no? Entonces es bien importante. Y no es prudente que uno no se equivoca nunca, o sea, uno se va a equivocar. Aquí la cosa es el saber rectificar sus errores. Les voy a contar con mucha pena, ¿verdad? Pero en una ocasión, una hermana de nuestra comunidad de Jóvenes para Cristo en San Pedro Chanel estaba embarazada. Y yo le dije algo imprudente
que a veces uno, sin darse cuenta, uno no se fija lo que uno dice. Y yo lo más le dije a ella, ay, me hace saber que está embarazada. Ella era recién casada, se acababan de casar a la iglesia, se acababan de casar. Y entonces dije, ya tan pronto, le dije, no, yo sin ninguna mala intención, pero muy imprudente, le dije, ya tan pronto estás embarazada. Híjole, no se dieron tiempo de que como pareja, como en los primeros meses de conocerse, qué sé yo, le dije cosas que ella a lo mejor estaba luchando internamente de que había quedado embarazada muy pronto. Y yo le doy las gracias a Dios que ella me lo dijo después, ¿verdad? De que yo le había dicho esa imprudencia. Y yo pues le pedí perdón porque uno a veces no se fija en las imprudencias que uno dice. Yo no lo dije con esa intención, pero la hice sentir mal. Entonces hay que tener cuidado. Sí que uno va a ser imprudente en ocasiones y saber rectificar sus errores y pedir disculpa y seguir adelante, ¿no? A actuar con fe y con confianza, como les decía, totalmente en que el Señor nos va a auxiliar. Si Dios nos pide algo, Él se va a encargar de poner los medios y darnos lo que necesitamos. Y alejémonos de la desesperanza al ver nuestra miseria. Muchas veces cuando vemos, por ejemplo, me recuerdo yo cuando yo hice esa imprudencia, ¿verdad? O sea, a veces a través de esas miserias nuestras, ¿verdad? A veces nos desesperamos con nosotros mismos y nos desalentamos, nos perdemos el aliento, perdemos la esperanza, ¿no? Pero acuérdense que Cristo está de nuestro lado y que si hemos cometido alguna imprudencia, pues hay que pedirle mucho a Él y hay que seguirnos de la mano de Él, buscando siempre la esperanza, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro todo, ¿no? Para ser prudentes, no basta con deliberar, aconsejarse bien o juzgar rectamente lo que debe hacerse. Muchas veces decimos, sí, tengo prudencia, sé las cosas que se deben de hacer y no a veces aconsejar las cosas rectas que se deben de hacer. Es preciso poner en práctica lo que juzgamos conveniente. No hacerlo, omitirlo, es una imprudencia. Si nosotros vemos una injusticia en la comunidad o si nosotros vemos una injusticia en nuestras escuelas, por ejemplo, nuestros hijos, o si nosotros vemos una injusticia en nuestro trabajo, el tan solo hecho de verlo, que ya pues Dios está actuando en nosotros al ver esa injusticia o al ver aquello que se está haciendo mal, pero también no hacer nada es una imprudencia. Entonces, bien importante buscar, ¿verdad? Que Dios nos dé esa gracia de ser prudentes y también que Dios nos dé la gracia de saber cuándo hay que actuar y tomar acción ante las cosas que estamos viendo que están mal. Ahora, hay la prudencia en el mundo. El objetivo de este tema es ver que hay tentaciones en la humanidad, en el mundo, que no debemos inclinarnos. Muchas veces la humanidad nos presenta las cosas bonitas y no vienen de Dios. Entonces hay que tener mucha cautela, mucha prudencia en el mundo en el que estamos viviendo. Aquí en Estados Unidos, ahora con la pandemia podemos ver cuántas cosas se desataron, pero desde mucho antes, pero más ahora con la pandemia. Yo no veo como tantas imprudencias, ¿verdad? Tantas cosas por la falta de Dios, por la falta de las virtudes cristianas, los valores cristianos, por la falta de Dios en los corazones, ¿verdad? Entonces, eh, yo encontré, ¿verdad? Y agarré una parte de este tema en esta exhortación apostólica de nuestro Santo Padre Francisco, Evangelii Gaudium, donde habla especialmente sobre los riesgos que el mundo actual vive y a los que nos estamos enfrentando. Entonces, esta carta apostólica se salió en el 2013
pero pareciera como si el Señor nos habla a través de nuestro Papa Francisco y nos alerta en lo que ya estamos viendo y que estamos viviendo hoy. Incluso si lo pueden adquirir, ¿no? Si no la tienen, esta encíclica, esta exhortación apostólica, yo les recomiendo que la compren y que la reflexionen, que la mediten, la profundicen. Cómo Dios nos está hablando en estos tiempos que estamos viviendo y qué tenemos que hacer para no caer en esa imprudencia que el mundo pues nos está invitando, ¿verdad? Entonces, en el número 2 dice de esta exhortación, dice el Papa Francisco, nuestro Papa, alegría que se renueva y se comunica. Dice, el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Qué, qué grande, ¿no? Qué fuerte está hablando aquí nuestro Papa. Como dice el mundo actual, todos los riesgos que enfrenta el mundo actual. Sí, corazón. Del consumismo. O sea, fácil, como seres humanos, fácil, caemos en ese riesgo de querer comprar, comprar, comprar. Yo tenía ahora sí, caía mucho yo en esa práctica de, oh, es tan especial, lo voy a comprar, aunque no lo necesitara, ¿verdad? Entonces, qué importante no caer en esos riesgos. Dentro del ser humano podemos fácilmente caer. Entonces, nuestra invitación, la invitación que nos hace nuestro Santo Papa es de no caer en ese consumismo, en ese individualismo de corazón cómodo o en el placer de la superficialidad, la conciencia aislada. Oh, yo me voy a quedar en mi casita, yo, todo yo, nada más yo, siempre yo, ¿no? Entonces no caer en eso, dice nuestro Papa que esa no es la opción de una vida digna, plena, de nosotros que queremos llegar a la santidad. No es una opción. No es una opción para el que quiere vivir según el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitada. No es una opción. Entonces, tengamos nuestra mirada, nuestro corazón muy alerta a no caer en esas imprudencias. Hay tentaciones en las que podemos fácilmente caer, ¿no? La codicia, por ejemplo, de los bienes materiales a los que les hablaba hace un ratito, cosas que no necesitamos, ¿no? Muchas veces acumulamos tesoros que no necesitamos y luego ya no cabe en nuestra casa todo lo que tenemos. Vamos acumulando lujos que luego al final ni siquiera disfrutamos por estar nada más acumulando o querer tener que ropa de marca, que zapatos de marca, qué sé yo. Tentaciones que el mundo ofrece que no son de un cristiano. El orgullo, muchas veces nos enorgullecemos de cosas que caemos en el orgullo, de cosas que en verdad no son agradables a Dios. Hay que buscar la humildad, hay que buscar la caridad, abrir nuestro corazón para ayudar al otro. Jóvenes para Cristo
Una de las cosas que más me encanta, jóvenes para Cristo, es que nos invita siempre al servir, a tender la mano a nuestro hermano, a ser caritativos unos con otros, visitar a nuestros enfermos. Yo sé que ahorita por la pandemia todo eso lo hemos dejado a lo mejor a un lado. No hemos sido, ha fallecido alguien, no hemos estado allí para nuestros hermanos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Tender la mano para nuestros hermanos y no caer en tentaciones que el mundo ofrece, el poder. La palabra de Dios dice, los mansos de corazón heredarán la tierra, heredarán el cielo. Pero si buscamos nosotros tener poder, eso no viene de Dios, ¿no? Cristianamente hablando, no viene de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Somos tentados según nuestra propia naturaleza, con el apetito sensible, con la vanidad, con la soberbia, no exhibir las cosas que obtenemos. Oh, yo me gané este premio, me gané esto, tengo esta casa, qué sé yo. Muchas veces en las redes sociales, ¿no? Muchas veces ponemos ahí tantas cosas bobas, en cierta manera, que no tienen ningún beneficio, pero que estamos, oh, ando en tal lugar, oh, con alguna reunión familiar, con algún, ¿no? Y andamos poniendo, me gané esto, me compré esto, mi carro nuevo, qué sé yo. Hay que tener cuidado. Cuando las cosas creadas ocupan el lugar de Dios, allí estamos pecando, estamos faltando. De ahí de la depresión de este mundo. Tantas cosas que existen en la humanidad, pero que al mismo tiempo pudieran ser buenas, ¿verdad? Como es lo que ahora los medios de comunicación, lo electrónico, tantas cosas que pueden ser buenas, el celular, ¿no? El internet, ¿no? Ahorita estamos usando Zoom. Pues sí, cosas que podemos utilizar para nuestro bien, pero que también podemos caer en la tentación y podemos fallarle a nuestro Señor y a nosotros mismos. Entonces hay que tengamos mucho cuidado con eso. Quien a Dios tiene, recuerden lo que decía Santa Teresa de Ávila, creo que era ella, quien a Dios tiene, nada le falta y solo Dios basta. Desafíos de este mundo, regresando a la exhortación de nuestro Papa en el número 52, me gustaría compartirles, hay tanto que pudiéramos aprender de esta exhortación. Dice nuestro Papa en los desafíos, hay desafíos en nuestro mundo actual. La humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, en la educación, en la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. Fíjense cómo dice, ¿no? El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de muchas personas. Esto él lo dice en el 2013 y hoy cómo palpa, cómo esta pandemia metió tanta desesperanza, tanta desesperación y tanto miedo en tantos corazones, incluyéndonos a nosotros. No, quédate en tu casa, no puedes salir, la educación, los papás, perder trabajos, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso lo venía diciendo el Papa y dice, la alegría de vivir frecuentemente se apaga. La alegría de vivir como seres humanos, ¿no? A muchas veces es aplastada esa alegría. ¿Por cómo? Pues por la falta del respeto a la vida,
por la falta de la dignidad, por la violencia que crece, la inequidad cada vez más patente. Hay que luchar para vivir, dice el Papa, y a menudo para vivir con poca dignidad. Este tiempo de época se ha generado por los enormes saltos cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. ¿Qué está diciendo? Por tantas cosas que están saliendo, sí son buenas, sí, todos estos avances de la humanidad, pero, por ejemplo, en la salud, ¿qué desafío está viviendo la humanidad? Aquí hay una vacuna que está siendo experimentada y ya está experimentada en los seres humanos, pero todavía sigue en experimento. O sea, no está allí, sigue habiendo muchos riesgos. O la educación, o sea, sí hay muchos avances, sí, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué desafío tan grande en la educación de nuestros hijos? Ahora el género que está saliendo en las educaciones, ahora están educando cosas que no vienen de Dios, que el hombre puede ser hombre y mujer, que qué sé yo, tantos desafíos tan grandes, qué caos estamos viviendo en nuestra humanidad. La comunicación, la tecnología, sí, son avances buenos, pero somos más comunicativos o ya no sabemos comunicarnos. Me decía alguien que trabaja en una escuela, cómo ahorita está faltando tanto. Los niños no quieren ir a la escuela, los niños no quieren hablar, los niños no quieren caminar, los niños no se quieren levantar, están en un mundo de depresión y tantas cosas que vamos a vivir en estos tiempos por esto de la pandemia que hemos estado viviendo. Tantos fallos, tantas cosas mentales sufrimientos que vamos a vivir. Tanta innovación de la tecnología. Decía la principal, la directora de la escuela donde llevamos a Angelito, es una escuela privada católica y dice, esta semana pasada tuvieron un problema con unos niños porque esto del TikTok, porque les están induciendo a los niños cosas que son indebidas. Y este niño tapó el baño, quizá qué cosas por esta cosa que está en esta aplicación, esto que están siendo inducidos nuestros jóvenes. Entonces ya los valores cristianos, la prudencia que se debe de vivir, que debe tener nuestros niños, pues no la tienen porque están inducidos por otras cosas que no vienen de Dios. Entonces, el miedo se apodera del corazón, la alegría de vivir frecuente se apaga, ¿no? A tantas cosas en la humanidad que han sido atropelladas. Vimos ahora con la pandemia cómo distintos grupos empezaron a hacer cosas atroces, como robar, o sea, ya el joven está gritando y haciendo cosas que no son valores cristianos que nos enseña Jesús, que nos enseña la iglesia, que nos enseña su palabra. Hay que luchar por vivir. Y nuestro Papa habla de estos desafíos bueno, se me acaba el tiempo, ¿verdad? Que no puedo continuar, pero ¿qué desafíos? Por ejemplo, él dice no a una economía de la exclusión. Habla no a la nueva idolatría del dinero. Habla que digamos no, que gritemos, ¿verdad? A decir no a un Dios que gobierna, a un dinero que gobierna en lugar de servir, ¿no? Porque ahora ya gobierna el dinero y no gobierna el servicio a los demás. Y dice que digamos no a la inequidad que genera violencia, que digamos no a algunos desafíos en las culturas en los que tenemos que estar alertos,
en los que tenemos que ver qué es lo que dice nuestra fe católica, ¿no? Dentro de estas culturas y cómo podemos nosotros orientarnos y guiar a otros a no caer en estos desafíos, a no caer a la imprudencia. Desafíos dentro de la inculturización de la fe. Entonces, desafíos de las culturas urbanas. No, hay tantas culturas que están saliendo, tentaciones de nuestra gente, tentaciones dentro de nuestra pastoral. Entonces, aquí, ¿no? Hay mucho que quisiera yo abarcar, ¿verdad? Que nos dice nuestro Papa, nuestra iglesia, de cómo nosotros podemos realmente estar atentos a cómo vivir nuestra vida de fe, cuidándonos y ser prudentes, tener prudentes y no caer en la tentación que el mundo actual nos está sumergiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que regalas de tu palabra y también de nuestra iglesia, de la iglesia que nos permite a través de tu Santo Padre Francisco de darnos palabras de fe y de vida para seguirnos iluminando y seguirnos guiando como iglesia. Y gracias, Señor, por tu palabra, donde dice, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te pido, Señor, que no nos dejemos llevar por nuestra carne y que nos dejemos llevar por tu Santo Espíritu para guiar, seguir guiándonos hacia alcanzar esa salvación y la vida eterna y guiar a otros tendiendo la mano dentro de la prudencia para llegar a esa vida eterna, a esa salvación. Guíanos, Señor, te pido prudencia para mí y para todos mis hermanos en Cristo, en toda la asociación de jóvenes para Cristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.